Hola a todos, mi nombre es Diego y el día de hoy vamos a ver el tema Jesús dice ven y sígueme. Ahora, en este ven y sígueme, pues no solo es venir, me acompañas y después te regresas a tu casa, venir, nos quedamos a platicar un rato y ya. Este ven y sígueme requiere de un cambio de vida. Un cambio de vida no solo en la iglesia, sino en la familia, con los amigos y en la sociedad. Entonces, eso es lo que veremos hoy. Para comenzar, haremos una oración como siempre. Diremos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque una vez más nos permites encontrar un tema que nos ayuda a conocerte, que nos ayuda a ser mejores cristianos y que nos ayuda a acercarnos a ese Cristo que tanto aman otros conocidos y nuestra familia. Te pido que nos des la sabiduría para poder entender este tema y también para poder aplicarlo en nuestra vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, como hablamos, el tema comienza con Jesús dice, ven y sígueme. Y para esto tenemos la cita en Mateo 4, 18, 22, donde escucharemos dos ejemplos muy importantes. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. En esta cita podemos escuchar dos ejemplos en donde Jesús llama a las personas y éstas lo siguen. En el primero, les ofrece que los hará pescadores de hombres. Y en ese momento, la lectura dice, al instante dejaron las redes y lo siguieron. No se preocuparon por, híjole, las redes tienen todavía un pescado, o no las terminamos de limpiar, o se van a quedar ahí flotando. No. Ellos dejaron las redes ahí y lo siguieron. Dejaron la barca también y lo siguieron. También escuchamos cómo Santiago y Juan, al escuchar ese llamado, dejan la barca, dejan a su papá y lo siguen. No le dijeron al papá, regresamos dentro de un mes o ahí vemos cuando hablamos. Ahí lo dejaron. Y dejaron la barca y todo lo que antes conocían. Porque ellos ya habían escuchado de Cristo. Y al momento de recibir un llamado, ellos dicen, claro, vamos. Y dejamos todo. No se llevaron más cosas. No dijeron, vamos a ir por una maleta en nuestro cuarto. No, nada. Simplemente lo siguieron. Y es que nosotros también podemos hacer esto. También podemos escuchar el llamado de Cristo y decir, bueno, vamos. No hay para dónde más elegir si contigo es el camino que quiero seguir. Pero, ¿qué otras respuestas podemos tener? Para eso tenemos también otras citas y otros ejemplos. Entonces, ¿qué tipo de respuesta podemos dar a este llamado que Jesús nos hace? Primero, tenemos el ejemplo de Pedro y Andrés, de Santiago y Juan, que lo siguieron. Eso lo encontramos, como dijimos, en Mateo 4, del 18 al 22. Y ellos simplemente decidieron seguirlo ya. No le dieron peros a nada. Tenemos tal vez la respuesta negativa, y para eso tenemos el ejemplo del joven rico que se alejó triste. Esto lo pueden encontrar en Marcos 10, 17, 22. Y pues este hombre rico llega con Cristo y le pregunta, ¿qué debo hacer para tener un espacio contigo en el cielo? Y entonces Jesús le dice que siga los mandamientos. Y el hombre rico dice, ya los he seguido. Honra a mi papá y a mi mamá, no he matado a nadie. Todos los mandamientos los he seguido. Entonces Jesús le dice, ve, vende todas las cosas, da el dinero a los pobres y regresa conmigo y me sigues. Y en ese momento, cuando
Jesús le dice, deja todo lo que tienes y sígueme, vende toda tu riqueza y sígueme, entonces ahí le duele. ¿Por qué? La lectura dice, el hombre tenía muchas riquezas. Y esto entonces ya le pesa. Ahí es cuando la lectura dice que se aleja triste, porque se da cuenta que no tiene la capacidad de vender todo y seguir a Cristo, porque todavía le pesa. Si siguen leyendo, después Jesús explica que para los hombres ricos va a ser muy difícil entrar al reino de los cielos, porque esa riqueza que han alcanzado es lo mismo que los detiene, pues, de entregarse completamente a Cristo. Y esta es una de las respuestas que podemos dar. Cristo nos puede estar llamando y nosotros decimos, es que ver los videos me da hueva. Si fuera presencial la catequesis, es que ir todos los sábados 2 horas, muy cansado. Es que pierdo tiempo con mis amigos, pierdo tiempo que podría estar jugando, viendo una serie, pierdo tiempo de me puedo ir a un viaje. Todas estas cosas son impedimentos para poder seguir a Cristo. Y nosotros tenemos que saber reconocer eso y también decir, bueno, voy a sacrificar todo esto, voy a dejar de hacerlo con tal de conocer más a Cristo y de amarlo. Otra respuesta que podemos tener es terminar asuntos pendientes. Esto tenemos el ejemplo en Lucas 9:59 y 9:61. Estas dos partes son exactamente cuando dice que tienen los asuntos pendientes. En la lectura escuchamos cómo en Lucas 9:59 el hombre dice, solo déjame ir a enterrar a mi padre y luego te sigo. Ahora, el problema de esto es, ¿el papá ya se estaba muriendo? ¿Qué pasa si el papá le quedaban 5 años de vida? Hasta que lo enterrara, iba a seguir a Cristo. Es como buscar una excusa de, ¿por qué no te estoy siguiendo? Voy a enterrar a mi padre. Pero, pues no sabemos cuánto tiempo se iba a quedar el papá ahí. Y esto, de los asuntos pendientes, es eso mismo que hablamos. Él está poniendo un asunto antes que Cristo. En la segunda parte, el hombre dice, déjame despedirme de mi familia y te sigo. Y es lo mismo. Se va, regresa con su familia, pero ¿qué pasa si cuando se está despidiendo ya no quiere? O cuando llega con ellos dice, mejor no me despido. ¿Qué pasa si al despedirse alguno de ellos le alega y lo quiere seguir y entonces él ya no quiere? Pueden pasar muchísimas cosas. Y asuntos pendientes también entra aquí, porque nosotros estamos buscando otra cosa que hacer antes que seguir a Cristo. ¿Qué pasa si alguno de los catequistas dijera, voy a preparar el tema, pero antes quiero jugar, o antes quiero ir a descansar, antes me voy a dormir, y cuando viene a grabar no preparó el tema, puso algo más antes que Cristo? Si nosotros hacemos eso, nos alejamos más de Jesús, nos alejamos de ese Jesús que nos está invitando a tener una vida llena de bendiciones. Entonces, debemos de tener muy en cuenta que estos asuntos no sobrepasen la importancia que tiene Cristo en nuestra vida. Otra respuesta que podemos tener es, envíame a mí. Si han escuchado, pues, las canciones que ponemos en la introducción o al final, hay una en específico que dice que Dios lo está llamando y él responde, heme aquí, he escuchado tu llamada en la noche. La vamos a poner un ratito ahorita para que escuchen esa parte en específico y que puedan decir, wow, o sea que todo eso decía. Escuchemos la canción. Heme aquí, he escuchado tu llamada en la noche. Heme aquí, toma mi vida en tus manos para todos. Heme aquí, de tu palabra seremos, para tu gente seremos. Haz de mi vida lo que quieras. Ahora que ya escucharon la canción, pueden buscarla. Pues la canción se basa en dos diferentes citas, Isaías 6:8 y 1 Samuel 3, del 1 al 10. En primero, en Isaías 6:8,
Dios está buscando a alguien que, pues efectivamente, vaya y predique. E Isaías, sin dudarlo, le dice, envíame a mí. Le dice a Dios que Él está dispuesto a hacer esas cosas, y entonces es cuando Dios le dice, sí, tú vas a hacer esto y esto. Ese envíame a mí, yo estoy aquí, yo puedo ir a hacerlo, es lo que nosotros tenemos que decir. Porque a veces Cristo puede estar ahí presente, invitándonos a ayudar a alguien, y nosotros pues nos quedamos callados, decimos, mejor no. Por ejemplo, me pasó que tuve que ir a hacer unos mandados y había una mujer en su moto que no podía salir porque hubo otro señor que llegó con su moto y se parqueó a la par y no le dejó espacio para salir. Y entonces ahí estaba ella que no podía, que sí podía. Y en ese momento el guardia de seguridad que estaba ahí, pues dijo, yo la voy a ayudar. Le ayudó a mover la otra moto de saber de quién era y entonces ella pudo salir. Y pues en ese momento él sintió el llamado a, bueno, la puedo ayudar. Y nosotros también podemos tener ese llamado en muchas ocasiones, pero tenemos que estar dispuestos a decir, envíame a mí, yo lo voy a hacer. En la segunda cita, en 1 Samuel 3, del 1 al 10, podemos escuchar cómo es que Dios llama a Samuel. Empieza diciéndole, Samuel, Samuel, y él, que estaba estudiando con un maestro de la ley, entonces piensa, bueno, me está llamando, que se llamaba Elí. Entonces va corriendo a donde está Elí, porque son las 12 de la noche, y le dice, aquí estoy, tú me has llamado, ¿qué necesitas? Y Elí así como de, no te llamé, vuelve a dormir. Eso pasa otras 2 veces, pero a la tercera ocasión, Elí se da cuenta que quien está llamando a Samuel es Dios, y le dice que responda lo siguiente, habla que tu siervo escucha. Cuando Dios vuelve a llamar a Samuel, él responde esto, habla que tu siervo escucha. Y entonces ahí empieza Dios a explicarle qué es lo que quiere de él. Pero al principio, que no supo reconocer ese llamado y que necesitó de alguien más, nosotros también podemos tener esa necesidad. Puede ser que Cristo esté ahí pidiéndonos ayuda, dándonos oportunidades para nosotros pues expresar cuánto lo queremos o el amor que conocemos que Dios nos ha dado, y nosotros no sabemos reconocer esa oportunidad y necesitamos de alguien más que nos ilumine para poder responder, sí, yo estoy aquí. Nuevamente la canción pues habla también aquí, porque dice, heme aquí, he escuchado tu llamado en la noche, como pasa en esta cita. Y entonces nosotros somos los que estamos realmente invitados a cumplir con ese llamado. Ahora, si nosotros queremos tener una respuesta positiva a este llamado que Jesús nos está haciendo, ¿qué es realmente lo que necesitamos? Para poder dar una respuesta positiva, entonces, necesitamos de 3 cosas. Querer conocer a Jesús, querer amarlo y querer imitarlo. Para querer conocerlo, tenemos una cita que nos ayuda. Y esto lo encontramos en Juan 1, 35 al 39, en donde podemos escuchar. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo, ese es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le vieron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te quedas? Jesús les dijo, vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Escuchábamos este ejemplo en el tema anterior con Cristo joven. Y ahora lo escuchamos con el mensaje en donde Jesús los invita a seguirlo. Pero primero existió el interés de ellos 2. Cuando Juan el Bautista dijo, ese es el Cordero de Dios, ellos dijeron, yo quiero saber quién es. Yo quiero conocerlo, yo quiero seguirlo. Y entonces
van y le preguntan dónde se queda. Quieren conocer más de él. Quieren saber quién es esa persona a la que le están diciendo Cordero de Dios. Porque no es como que Juan el Bautista fuera a decirle, este es el Cordero de Dios, ese también. Porque no, solo hay uno, es Jesucristo. Y es por ello que surge el interés y es que dicen, sí, yo quiero conocerlo. Como vimos en la cita, esto se volvió una necesidad y fue algo que cumplieron inmediatamente. Ahora, ¿esto dónde nos puede ocurrir? Pues muchas veces nos ocurre con alguien que nos gusta, un amigo o tal vez un familiar que no habíamos visto en mucho tiempo. Con estas personas, pues, si alguien nos gusta, decimos, wow, qué bonita o qué guapo. Y decimos, pues quiero conocerlo más. Quiero conocer cómo es. Tal vez le vemos cara guapa o tal vez solo le vemos los ojos y decimos, quiero saber cómo se ve abajo de la mascarilla. Tal vez les ha pasado mucho ahora que es como una duda de, wow, ¿cómo se verá debajo de la mascarilla? Ese tipo de cosas donde uno dice, quiero conocer, pues nos deberían de pasar con Cristo, pero mucho más fuerte. Conocerlo, pero no solo decir, bueno, es Jesús, Hijo de Dios, y ya con eso nos basta. También, pues podemos conocer todo lo que hizo, todos los milagros que obró, todas las enseñanzas que nos dejó, y pues al final, ¿cuál es el plan que Dios tiene para nuestra vida por medio de Cristo? Lo segundo es querer amarlo. Y para querer amarlo, pues tenemos dos ejemplos muy fáciles, María y José. María, que es su mamá, pues lo amó mucho y ella estaba dispuesta a darlo todo por él. Ella estuvo en todos los momentos y acompañó a Cristo hasta su último momento. José, que en un principio no lo conocía, cuando le anuncian que va a ser padre, pues él dice, está bien, yo lo voy a querer, yo lo voy a proteger. Esa era su misión. Y él lo amó. Hemos escuchado muchas otras lecturas en donde María demuestra el amor que tiene por Cristo y también escuchamos en la iglesia constantemente que María pues siempre estuvo cerca de Cristo y lo apoyó. Nosotros también tenemos que buscar ese amor desde nuestra realidad. ¿Por qué? La relación que nosotros tengamos con Cristo no siempre será igual. Por ejemplo, si hay alguien que conoció a Cristo a los 60 años y comienza a amarlo a esa edad, pues será un amor diferente al que tendremos los que siempre estuvimos en la Iglesia Católica y que nos bautizaron de chiquitos. También será diferente al amor que alguien le tenga cuando lo conoció a los 15, 20, 30 años. Porque Cristo se presenta a nosotros y tiene muchas formas de amarnos. Y nosotros ese mismo amor lo podemos devolver de muchas otras maneras. Por eso es que la única obra no es solo puedo dar limosna, o solo puedo ayudar al enfermo, o solo puedo hacer esto. Existen 1000 maneras de ayudar al prójimo y de demostrar el amor que Cristo nos tiene y que nosotros queremos devolver también un poquito al mundo. Por último, tenemos que querer imitarlo. Para esto tenemos la cita de Mateo 14, del 22 al 31, en donde podemos escuchar. Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús, pues, despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron, «Es un fantasma», y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo, «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo, «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, «Señor, sálvame».
Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? En ese momento, como podemos escuchar en la cita, todos en la barca estaban gritando. Me imagino que iban sufriendo ahí, que el barco iba de un lado para el otro y que recibían un montón de golpes. Y cuando ven a Jesús se ponen a gritar, se vuelven todos locos. Y Pedro, en medio de esa locura, dice: yo quiero hacer eso. Yo quiero caminar como lo está haciendo Jesús. Y empieza y camina, y no sabemos cuánto caminó. Puede ser que se haya bajado de la barca, haya caminado 1 metro y después se empezó a hundir. O puede ser que haya caminado 10, puede ser que haya caminado 1 cuadra. Pero caminó, imitó a Cristo. ¿Por qué lo quería hacer? Y luego se empieza a hundir porque deja de creer en eso que ya hizo. Caminó, no sabemos cuánto, y después se da cuenta de: yo no puedo caminar sobre el agua, y se empieza a hundir. Creo que todos hemos intentado más de alguna vez el caminar en el agua. Porque decimos: estaría chileno. Tal vez alguien fue a la piscina y dijo: tal vez si voy corriendo muy rápido y piso el agua así, entonces voy a poder caminar en el agua. Y se caía. Porque no podemos caminar en el agua. Uno igual, pues quiere hacer eso que Cristo hizo en algún momento. Pedro lo cumplió y luego empezó a caer en: oh, pero yo no puedo. Pero sí lo hizo. Y nosotros, eso mismo que Jesús hizo, también lo podemos hacer. Cristo curó enfermos. Él se preocupó por sus hermanos y nosotros también tenemos que imitar eso. Nosotros tenemos que preocuparnos por ese hermano que está tal vez vecino y que necesita ayuda, que ya no tiene dinero para comprar mascarillas o comida. Nosotros podemos ser como Cristo y ayudar a ese hermano que está necesitado. Podemos ser como Cristo y predicar la palabra de Dios. Predicarla a quienes no la han escuchado o a quienes necesitan aliento en un momento difícil. Pero si nosotros no buscamos el imitar a Cristo, entonces nos está faltando una parte muy importante en nuestra fe. Si nosotros no imitamos lo que Cristo hizo antes en nuestra vida y compartimos la grandeza de Cristo, entonces todavía no estamos a punto de dar esa respuesta pues positiva a ese llamado de ir y seguir a Cristo. Es muy importante que nosotros sepamos reconocer este llamado y sepamos también dar una respuesta positiva. Puede ser que ya los hayan llamado y que ya estén en la iglesia. Puede ser que el comienzo de ese llamado haya sido esta catequesis. Puede ser que después de esta catequesis encuentren ese llamado. Y nosotros tenemos que estar no solo con los oídos y la mente abierta a escuchar ese llamado, sino también a responder positivamente, a responder de la manera en la que Cristo quiere. Y no es porque Cristo diga: otro seguidor más y lo vamos a mandar a hacer saber qué. Él nos dice que lo sigamos porque Él nos quiere dar también una vida plena. Una vida plena no solo aquí, sino también después en el cielo junto a Él. Así que, si en algún momento escuchan ese llamado de Cristo donde les dice: ven y sígueme, no tengan miedo y síganlo. Para la actividad de esta semana, realizaremos nuevamente un formulario de Google. Las citas de las que fuimos hablando durante el tema, pues necesito que las lean, igual las encontrarán en el formulario, y que realicen pues un análisis, que resalten puntos importantes. Las instrucciones estarán mucho más detalladas en el formulario. Para terminar el tema, nuevamente haremos una oración. Diremos todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nuevamente esta semana nos has permitido escuchar más de ti. Nos has permitido conocerte y también saber que tú estás esperando a que nosotros encontremos ese llamado y digamos sí. Digamos: yo lo voy a hacer. Yo voy a seguirte, yo voy a acompañarte, yo haré todo lo que en un momento tú hiciste. Te pido que a los jóvenes les des fortaleza
y que si alguno escucha este llamado o ya lo ha escuchado, que tenga la certeza de que tú los acompañas en el camino. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.